Continuamos con el tema. Después de este segundo hecho, después de la Asamblea Nacional, años después, se convirtió en una asamblea constituyente, esta vez muy bien organizada, ya con la participación de todos los tres estamentos, buscando, reformando el Estado francés. En este contexto, se está discutiendo en este momento la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, primer hecho. Si alguna vez les preguntan qué es la máxima de la Revolución Francesa, ustedes responden: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la Asamblea Constituyente se hablaba de eso, se discutía sobre eso. Por si acaso, todavía hay sectores radicales, como la oposición, allegados a la monarquía, que se oponen a esto. También se está pidiendo la supresión del feudalismo, que las grandes propiedades que están en manos de pocos se repartan entre la población campesina realmente trabajadora. La apropiación de los bienes de la iglesia, que acumuló demasiada riqueza, demasiadas tierras, cantidades de tierra y bienes, ¿no? Se está pensando eso. Por otro, algo que no les gusta, la abolición de los privilegios del clero, el de que no paguen impuestos, que si quieren existir como iglesia, también ellos deben pagar los impuestos. Por supuesto, la redacción de la Constitución francesa para convertirse en un Estado francés. Ahora veamos, en la siguiente diapositiva, los hechos más importantes de este periodo. Ahí estamos. Este primer cuadro. Para eso utilizamos nuestro recurso. Esta es la Bastilla. La Bastilla real, símbolo del absolutismo del poder monárquico de Luis XVI, fue tomado el 14 de julio de 1789. Cansado la población de toda esta situación, mientras se hacía la Asamblea Constituyente, escucharon rumores de que el rey movilizaba el ejército para tomar a sus representantes. Fueron las mujeres las primeras en salir con sus sables, cuchillos, las carniceras. A ellos se sumaron campesinos, obreros, en todos los países, y digo no en todos los países, sino en todas las ciudades de Francia, sobre todo en París. Un levantamiento. Lo primero que hicieron es ir a este palacio, ¿ya? Subieron, ejecutaron a sus vigilantes, a los que hacían guardia, buscaron las bibliotecas y los quemaron. ¿Por qué quemaron eso? Porque en esas bibliotecas estaban los archivos de sus deudas, estaban las propiedades de los nobles, estaba prácticamente todo tipo de castigos a los que estaban sometidos la sociedad. Es a ese hecho, a este levantamiento del 14 de julio, se lo llama la Revolución Francesa. Es, pues desde luego, el inicio todavía. En este otro cuadro vemos el símbolo máximo de la Revolución Francesa, donde se ve a una mujer que participa por sus derechos, participa por los derechos de su hijo, de la sociedad, donde participan clases trabajadores, obreros, campesinos, y llevan el tricolor de la bandera francesa, el rojo, blanco, azul, con el ritmo de la Marsellesa años después. En este otro vemos la toma de Luis XVI. Luis XVI y María Antonieta, su familia y toda su familia, fueron raptados, tomados por sus raptores, los revolucionarios. Ahí estamos el gorro frigio, que significa símbolo de libertad, y el pueblo. Bien, también tenemos otro gráfico, es importante aquí. Aquí vemos la familia real, símbolo del absolutismo. Prisioneros fueron tomados, llevados a en este caso, después de tomar la Bastilla, se fueron llevados al Palacio de las Tullerías. Y esto es el Palacio de las Tullerías. Prisionero Luis XVI y su familia. Vemos un poco sus características. Este es el frente, el de color rojo. Esta es su planta, en otras palabras, el plano, podríamos decir,
con todos los privilegios, con sus jardines, sus patios, primer patio, segundo patio, sus jardines, sus habitaciones importantes, talleres, etcétera. Entonces aquí otro plano, y la puerta principal de entrada del Palacio de las Tullerías. Ahí viven prisioneros Luis XVI y su familia. Un día de esos, con la ayuda de alguno absolutista, intentaron huir en la noche hacia Austria. Casi al llegar a la frontera de Francia, vestidos así de campesinos, Luis XVI, María Antonieta y sus hijos huían en una carreta, pero fue identificado por los guardias de ese entonces. A pocos kilómetros de llegar a la frontera, fue retornado nuevamente y tomado prisionero Luis XVI. Bien, ahora vemos, mientras la Asamblea Constituyente, dijimos, están discutiendo sobre algunos puntos importantes, ahora sí, Luis XVI es obligado a firmar algunas medidas importantes para el Estado. Por ejemplo, la división del territorio en departamentos, distritos, cantones y comunas, con lo cual se logró la descentralización de la administración. Por primera vez ahora es República Francesa. La igualdad tributaria y la supresión de las aduanas interiores. Ahora se suprimen las aduanas y todos pagan el tributo, incluyendo la nobleza, el clero y todos. Es más, mira, la subordinación de la Iglesia al Estado, es decir, el Estado, el Papa no debe tener mayor poder que el Estado, que los políticos. Y finalmente, la venta de los bienes eclesiásticos. Las tierras fueron conquistadas, muchas iglesias, propiedades y bienes fueron saqueadas y donados para el Estado, pasaron al Estado. Muchas de esas instituciones se convirtieron en escuelas y universidades para el Estado. Finalmente, la elaboración de una constitución que establecía una monarquía constitucional. Todavía se está aceptando en un inicio una monarquía constitucional, es decir, un rey controlado sus poderes por una constitución política del Estado, es decir, ya no es un rey absoluto. Bien, una vez que se realizó esto, dentro de la Asamblea Constituyente se dividió en dos facciones o en dos grupos, los jacobinos y los girondinos. Los jacobinos de la ala radical, los que quieren cambios radicales. Perdón, un minuto, solo que quise agrandar y se me pasó el dedo, y ahora sí, aquí vemos los jacobinos, un grupo integrado por profesionales y modestos propietarios que querían abolir definitivamente la monarquía y proclamar una república democrática. Mira, una nueva forma de organización. Ya no quieren tener rey, quieren tener una república y en democracia. Abolir la monarquía, que no haya rey. Y mientras que los de la ala derecha, los ricos, ya están los girondinos, estaba conformado por empresarios y grandes comerciantes adinerados, que integraba la burguesía rica. Estaban al lado casi siempre fieles devotos a Luis XVI. Ellos ¿qué querían? Querían limitar el poder al real, pero sin permitir el derecho a voto a las clases pobres, ¿no? Entonces, ellos llegaron en un inicio al poder, pero no pudieron mantenerse. Ahora ahí tenemos otro personaje importante. Cuando llegó los jacobinos al poder, o sea, el primer grupo de los radicales, su líder, aquí está, Maximiliano Robespierre en español. Bien, ahora vemos aquí, una vez que ya se firmó, al rey lo detuvieron, prisionero nuevamente, así que ahora hay separación de poderes. La nueva constitución dice que los poderes se separan para que nunca más haya poder absoluto. La igualdad de todos los individuos ante la ley, sean hijos de nobles, del clero o del campesino, son todos hijos de Dios, son todos iguales ante la ley. Por lo tanto, hay cárcel hasta para los hijos de los nobles, etc. La soberanía de la nación es un Estado
soberano, por lo tanto, si quiere quiere tener constitución, lo tiene. Si quiere ser democrático, lo es. Si quiere ser república, es república. Así se formó la República Francesa. Y finalmente, el derecho de los ciudadanos a elegir sus representantes por voto. Por fin, ahora la sociedad, sobre todo los varones, tienen el privilegio de elegir sus representantes. Cambios profundos en la Revolución Francesa. Bien, ahora que vimos esta parte, revisemos esta segunda parte. Después de la Revolución, vieron por conveniente ejecutar a Luis XVI. Luis XVI ya fue ejecutado, entonces, miren, aquí vamos a ver, una vez que ya no es necesario, ya se firmó todo, en este cuadro, que no me olvidaba, a Luis XVI lo decapitaron en la guillotina o cuchilla nacional. Su cabeza se expone al pueblo para que vean el resto del mundo que un rey no puede ser absoluto, que la revolución, el cambio llegó en Francia. Lo que pasó en Francia ahora causa terror en los países o en los estados que rodean Francia. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. De esa manera se entra un otro periodo, el periodo de la coalición. Los países o los estados monárquicos vecinos tienen miedo de que haya revolución también en sus países. Así, se unen, hacen la primera coalición, por ejemplo. Entre 1792 y 1797 se alían los absolutistas, los países vecinos o los reinos vecinos, Austria, Prusia, Nápoles, Cerdeña, Piamonte, Reino Unido, Países Bajos y España se unen formando un ejército y ahora sí, Francia tiene un conflicto, enemigos que lo rodean. ¿Listo? Un largo periodo de conflictos que va a terminar prácticamente con la ejecución de Robespierre, que había pensado que terminar la revolución y traer beneficios para la sociedad francesa, no se logró. Él mismo murió ejecutado. ¿Listo? En un segundo periodo también se dio otra segunda coalición, cuando Francia es atacada, esta vez por Austria, Gran Bretaña, Rusia, el Imperio Turco, aparece en ese tiempo un joven militar, Napoleón Bonaparte. Para entonces, en la guillotina, más de 50.000 hombres contrarios a la revolución habían muerto. La mayoría de los países vecinos de Francia atacaban y amenazaban la estabilidad francesa. En ese contexto aparece un soldado en una de las batallas que es conocido como el emperador Napoleón Bonaparte, quien va a conquistar y crear el imperio napoleónico. Pero ese es otro tema. Bien, yo creo que con eso estamos finalizando nuestro tema. Gracias y hasta pronto. Hasta la siguiente clase.